se ponen las cosas como más difíciles, ¿no? Lo que hemos recibido de Dios es mucho, hermanos. Lo que hizo Jesús por nosotros, realmente yo cada día sigo aprendiendo. Digo, Señor, enséñame a entender bien lo que has hecho por mí, porque estamos limitados, ¿no? Y poco a poco vamos aprendiendo cada día más, ¿no? Debemos de cuidar lo que el Señor nos ha dado, lo que tenemos. La salvación hay que cuidarla, hermanos. El Señor entregó su vida por nosotros y a veces lo damos como algo fácil, como bueno, qué bien, ¿no? Pero la palabra nos habla claramente de que nosotros debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. En este caso hablamos de la fe. La palabra habla de cuidar la fe, habla de cuidar la salvación, y vamos a tratar sobre ese tema, ¿no? Tenía un texto esta mañana y lo que voy a compartir de Filipenses 2. Yo he tratado este pasaje bastantes veces, pero el texto que me venía esta mañana era Deuteronomio 31, y ese pasaje también lo he predicado. No vamos a ir a Deuteronomio, pero solamente a modo de mención. Deuteronomio 31, ahí hay una de las promesas más hermosas que Dios nos ha dado, y es promesa también que se menciona en Josué: no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y luego se lo dice al pueblo entero: yo estaré mañana. A mí me encanta la palabra ahí en futuro, ¿no? Porque a veces no sabemos qué va a pasar mañana, pero la palabra ya dice: mañana yo estaré contigo. ¿Me siguen? Mañana estaré contigo. Ahora, después de decirle el Señor esa palabra tan hermosa, no te dejaré ni te desampararé, seguidamente dice: pero este pueblo me va a dejar. Wow. Y ahí ya digo, ¿cómo puede ser eso? E invalidará, dice, me dejará e invalidará el pacto que yo he concertado con él. No es que Dios nos deja, es que nosotros le dejamos. Entonces nosotros, hermanos, debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado. Nosotros debemos de valorar y de apreciar lo que hemos recibido de Dios, que es mucho. No quiere decir que todo lo hayamos entendido, vamos entendiendo poco a poco. Los pastores van enseñando y nosotros vamos, yo voy a enseñar, y yo sigo aprendiendo, hermanos. Yo no lo sé todo, pero qué bueno que cerca de Jesús seguimos aprendiendo. Cerca de Jesús, yo recuerdo el pastor Juan Baris, que ya está con el Señor, pero él siempre me decía algo. Pero siempre había gente que te daba palabras muy bonitas, ¿no? Que si Dios te va a llevar, que Dios para aquí, que Dios para allá. Y eran palabras que a uno le gusta escuchar. Y todos queremos que se nos digan cosas bonitas. Pero ese pastor me ponía los pies, siempre me ponía en mi lugar. Me decía: tú, Andoni, vive cerca de Jesús. Eso es lo que tienes que preocuparte, de buscarle todos los días, de cuidar tu vida. Lo que el Señor tenga para ti, hermano, lo que el Señor tenga para mí y para cada uno, no te preocupes, que eso te lo va a dar, y eso lo tiene guardado. Pero nuestra responsabilidad, nuestra parte es cuidarnos para Él, ¿no? El texto que quiero compartir esta mañana y el propósito, vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Y este texto yo lo he meditado mucho en él, porque habla de este tiempo, aunque hablaba ahí Pablo de los tiempos que estaba viviendo él, pero es muy, muy idóneo para este tiempo, porque habla de una generación maligna y perversa, que es la que estamos, hermanos. ¿Y cuál es nuestra parte en medio de esta generación maligna y perversa? Vamos a leer versículo 12, dice: por tanto, lo tienen, capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y
y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vamos a leer hasta el 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Hasta ahí. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar juntos como familia tuya, como cuerpo, como casa. Tú eres la cabeza, Señor. Tú eres el dueño, tú eres el rey de nuestras vidas, el maestro, el Señor de nuestras vidas. Pero gracias que podemos apartar tiempo, que podemos estar juntos para alabarte, para adorarte, para seguir creciendo, Señor, para seguir aprendiendo más y más de ti. Trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones, no nos dejes, Señor. Queremos hacer nuestra parte. Sabemos que tú eres fiel, que tú vas a hacer tu parte. Tú no fallas, tú eres Dios, tú eres quien nos guarda, nos cuida, pero ayúdanos a corresponderte. Ayúdanos a amarte como tú nos amas, ayúdanos a cuidarnos para ti, a guardar lo que tú nos has dado, Señor, a valorarlo, a apreciarlo. Señor, agudiza en nosotros ese sentido de responsabilidad, de saber quiénes somos, que no seamos malgastadores, que no seamos irresponsables, que podamos de verdad valorar y apreciar lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú nos das cada día, lo que ya hemos recibido, Señor. Gracias, a ti sea toda la gloria en este día. Gracias, gracias. En tu nombre. Amén, amén. Entonces el propósito, y aquí está mencionado, Dios quiere que su pueblo sea irreprensible. Cuando hablamos de irreprensible es que no merece reprensión, ¿no? Que no merece reprensión, que sea sencillo, sin mancha, en medio de la generación que nos toca vivir, Y hoy nos encontramos, así como Pablo escribió en esta generación en su tiempo, ya habla de una generación maligna y perversa. Qué tiempos difíciles que nos toca también a nosotros, hermanos. Sea mejor o peor generación, siempre nos va a tocar ser ese pueblo sin mancha, ¿no? Ese pueblo que hablamos de, por supuesto, de cuidarnos, de ser santos, de cuidar nuestras vidas limpios para el Señor, ¿no? Y en la palabra encontramos muchos pasajes acerca de cómo debemos de caminar, cómo debemos de cuidarnos para el Señor. Qué bueno que Dios no nos ha dejado ahí, venga, ahí te buscas la vida, hijo. Él ya nos ha dado las recetas, ya tenemos aquí el mejor manual, tenemos la palabra, el mapa que nos va a llevar hasta el final, ¿no? Si obedecemos, ahora, ¿queremos las bendiciones de Dios? Sin obediencia no hay bendiciones, hermanos. Si no obedecemos a Dios, apaga y vámonos. A veces queremos las bendiciones y ahí es donde está ese choque, ¿no? O sea, nuestro trabajo tiene que ser, o sea, debemos de hacer sí o sí nuestra parte, ¿no? Porque Él va a hacer la suya. Y esto, por ejemplo, echa abajo por tierra esa idea de una vez salvo, siempre salvo. Por ejemplo, doctrina porque aquí claramente está hablando de que, oye, hay que cuidarse. Yo siempre digo, una vez salvo, siempre salvo, sí, siempre que te cuides y seas fiel a Dios. Pero no podemos dar por hecho, no, nosotros debemos de cuidarnos, no debemos de descuidar, ¿no? En Juan, cuando habla de Juan 6:27, por ejemplo, dice que trabajemos. Trabajad por la comida, no que perece, sino la que a vida eterna permanece, ¿no? Hay un trabajo que hay que hacer. Lo primero que Pablo, y ahí entraríamos en lo que estamos tratando, lo que Pablo primero menciona es que debemos de ocuparnos de nuestra salvación, hay un trabajo que hacer, hay un esfuerzo que hacer en ese trabajo que tenemos por delante, ¿no?
que es la salvación. Hay que cuidarla. Si no la cuidamos, vamos a tener problemas y va a ser difícil llegar. Algunos, yo veo que he conocido gente en la iglesia que de pronto ya dejaron de ir a la iglesia y otra vez los ves en problemas, los ves andando como les da la gana. Que Dios tenga misericordia, ¿no? Ojalá que, dice que algunos se salgan como por fuego, algunos se van a salvar, pero yo digo, Señor, yo no quiero perderme nada de lo que tú tienes para mí. Yo quiero estar siempre, como decía el salmista. Una cosa he pedido al Señor, una cosa he pedido y esa buscaré. Dice que esté yo en la casa del Señor un día o 4 años. No, todos los días. Todos los días. Yo no me voy a perder, no me quiero perder nada. Entonces, ahora eso también tenemos que mirar el termómetro de nuestras vidas. Espiritualmente, ¿cómo estamos? Porque el diablo hará todo lo posible para que no sigas. Y muchas veces cuando nosotros estamos flojos, o sea, una persona cuando está fuerte está mirándose a él mismo y tiene ese sentido de responsabilidad de saber, mira, yo tengo que cuidarme para Dios. Cuando no es así, empezamos a ver fallos en los demás, empezamos a ver fallos en la iglesia, empezamos a ver problemas y entonces ya empiezo a quejarme y entonces muchos ya no están. Por eso tenemos también que cuidarme, ¿no? Yo, Señor, yo no quiero quejarme, yo quiero saber quién soy delante de ti, ¿no? La salvación, vamos a avanzar en esta idea, la salvación requiere de trabajo por nuestra parte. A veces he mencionado, igual me lo han escuchado, la diferencia entre el don de la fe y la vida de fe. El don fue un regalo, la salvación vino de Dios, nos regaló el nuevo nacimiento. Yo no puedo crear en los hermanos, yo no puedo decir, tú eres salvo, tú no, eso es de Dios. Nosotros predicamos el Evangelio. La persona que se arrepiente, la persona que se acerca a Dios, y ahí se produce ese nuevo nacimiento, que eso es algo maravilloso. Pero luego, como vemos en el libro de Hebreos, los héroes, cuando habla de la fe y habla de a ningún hombre en la Biblia, hombre o mujer, fue fácil para ellos. Tuvieron que esforzarse, tuvieron que pelear, tuvieron que luchar y cuidar eso. Entonces, una cosa es el don de la fe, otra cosa es la vida de fe. Algunos no llegan ahí, porque a veces el evangelio que se les predicó era un evangelio barato. Y entonces, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, ay, pero eso no me dijeron a mí. No me hablaron de esto. A mí me dijeron que todo iba a ser color de rosa. Ahora, tarde o temprano, la vida nos va a poner en nuestro sitio. Si no hemos edificado o no estamos edificando bien, vamos a andar mal. Pero cuando edificamos sobre la roca, cuando edificamos claramente, ya sabemos que no es por emociones, ya sabemos que la fe no es porque hoy me siento bien o es por la fe, ¿no? Y sé que el Señor es el dueño de mi vida, sé que Él está guiándome, aunque tenga problemas, aunque tenga batallas, aunque tenga luchas. Pablo también, cuando habla ya al final de su carrera en 2 Timoteo 4:7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Hay que guardar la fe, hermanos. Y eso nos habla de responsabilidad. Responsabilidad. Tenemos algo importante que Dios ha depositado en nosotros. Y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. El apóstol Pedro habla también de la fe como mucho más preciosa que el oro. Ahí habla del valor. Valor. Lo que hemos recibido tiene mucho más valor que todo el dinero, que todo el oro del mundo. Más preciosa, fíjate, más preciosa que, podía haber dicho otra cosa, pero dice más preciosa que el oro. Y en este mundo, el valor, el máximo valor, si tenemos que hablar de lo que es lo más valioso que hay, de hecho se hablan las cosas en los mercados y se habla del oro, ¿no? Como el máximo valor, ¿no? Pues la palabra nos dice que la fe es mucho más preciosa que el oro, lo cual nos tiene que pararnos y decir, wow, lo que tengo que cuidarlo, tengo que valorarlo. El que fue mi pastor muchos años, Juan Baris, él siempre nos decía, yo quiero y trabajo para llegar bien a la meta, me cuido. Ese es nuestro trabajo, hermanos, cuidarnos
para llegar bien al cielo, para llegar bien a la presencia del Señor. No sé cuándo será, igual el Señor nos llama hoy, nos llama mañana, nos llama, viene dentro pero sea como sea, tenemos que cuidarnos para poder estar delante de Él. Debemos de ocuparnos de la salvación, no una temporada, no un tiempo, sino hasta el final. El que persevere, dice la palabra, hasta el fin, ¿no? Perseverar, no descuidarnos. Lo contrario, ¿qué sería? Desocuparse, no valorar, ser negligente. Y no estamos llamados a eso, hermanos. Estamos llamados a cuidarnos, ¿no? Yo estaba pensando en la persona que sale, el marinero, que sale con el barco. Mi suegro, ya alguna vez he mencionado, él tenía barcos de pesca grandes. Y él era el capitán, el que guiaba. Imagínese el que sale aquí. Hay un hermano también que suele salir en el barquito, ¿no? Paco. Imagínese que salimos bien del puerto, pero luego, cuando estamos en alta mar, ya tenemos que volver y soltamos el timón y dejamos que el barco vaya. ¿A dónde vamos? No, hermanos, hay que agarrar el timón hasta entrar en el puerto, hasta que ponemos la cuerda ahí. Nuestra vida, hasta que estemos con el Señor, tenemos que hacer nuestra parte, no descuidar. Si descuidamos, si soltamos el timón, cuidado, ¿no? No podemos emprender un viaje en barcos y soltar el timón en la mitad del viaje. Debemos de llegar a puerto sin soltar el timón. Ahora, no nos ocupamos de nuestra salvación con esfuerzos humanos, aunque está el esfuerzo también, el trabajo por nuestra parte, pero ahí vemos que es mediante la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos el Espíritu Santo para poder ese trabajo. Por nuestra parte debemos de resistir el pecado y seguir los deseos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace, como vamos a ver, Él pone el querer como el hacer. El Señor nos lleva a las cosas buenas, no a las cosas malas. Debemos de resistir y seguir los deseos del Espíritu que vive en nosotros. Y ocuparnos de la salvación también tiene que ver, por eso estamos hablando ahora de la importancia de la santificación, ¿no? La santificación sabemos que es, ya recibimos al Señor, pero hay un proceso también. Llevamos maletas y Dios, por eso también el carácter de Cristo se va formando en nosotros, pero eso no quiere decir que ya lo sabemos todo, que ya tengo el carácter el primer día, no. Dios está trabajando en mi vida, está formándome y cada día debemos de parecernos más a Él, ¿no? De hecho, Filipenses cuando es muy hermoso cuando dice, y aquel que comenzó, no que ya terminó el primer día, comenzó en vosotros la obra de Dios, o sea, dice que la perfeccionará, ¿no? Hasta el día de Jesús. En Gálatas 5 dice, 16, 17, digo pues, andad en el Espíritu. Hay un camino que caminar, andad. El día a día, andad, ¿cómo? ¿En la carne? No, en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. También el ocuparnos de la salvación, el ocuparnos, tiene que ver con el acercarnos a Cristo siempre, ¿no? La palabra esa que les he mencionado, que mi pastor siempre decía, Juan Baris, él siempre decía, acércate a Cristo cada día, vive cerca de Él, búscale cada día. No seas dominguero, no el domingo solo, vete ahí a recibir algo de ese, no, cada día, hermanos. Y ahí hablaríamos del devocional, qué importante el devocional diario, de tener un tiempo, cosa que ya hemos oído tantas veces, ¿no? En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bueno. Yo a veces cuando pienso, ¿cómo te la jugaste así, Señor? ¿Por qué no nos hiciste como un robot? Ahora que está tanto hablan de robots y tanta ciencia y tanto, Dios nos dejó elegir también. Él anhela escucharnos, Él anhela cuando nos acercamos a Él y le decimos, Señor, te necesito. Como la esposa y el esposo, ¿no? Cuando están juntos y
y uno tiene que expresarse y decir, mira, te amo y eres lo más importante de mi vida. Dios me dio para que te cuide, para que también el Señor le encanta escucharnos. Podía habernos dicho, no, ya, no te voy a dejar ni, te hago así, en un sentido hubiese sido más fácil. Pero Él nos dejó elegir. Y eso me digo, Señor, ¿cómo te la jugaste así, no? Y cuando habla de hacer la voluntad de Dios, yo a veces también me han escuchado en Romanos 12, dice, presentad vuestros cuerpos primero para hacer la voluntad de Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y dice que es vuestro culto racional. La entrega no es por eso no somos una secta donde te anulan. Aquí venimos y nos expresamos delante de Dios, le compartimos, decimos, Señor, te amo, entiendo ahora lo que has hecho, entiendo que sí, usaste la sanidad, usaste el trabajo, usaste 1000 necesidades que tenía, pero ahora me doy cuenta de que yo vengo aquí por quién eres tú, porque eres el Rey, el dueño de mi vida. Y a eso el Señor, como se suele decir, ¿no? Por el interés, te quiero, Andrés. Con Dios no debe ser así, ¿no? Le seguimos, ¿por qué? Porque le amamos, que nos hemos dado cuenta, wow, lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Dio su vida. Cuando nos damos cuenta de todo lo que Él hizo por nosotros, wow, dices, Señor, ¿cómo no te voy a seguir, no? ¿Cómo no voy a vivir para ti, no? Y a veces es verdad que se le mira más las manos que el rostro. Eso al principio sobre todo, ¿no? Y hay que cuidarse ahí, hermanos. El Señor siempre nos va a cuidar. Él promete cuidarnos. Él promete estar ahí. Pero a Él le gusta cuando le adoramos y le amamos por quién es Él, ¿no? Yo alguna vez les he hablado, a mí me encanta cuando Beatriz me prepara un buen plato de comida. Pero a quien la amo es a ella. Haya o no haya plato. Entonces con el Señor también debemos de pensar, ¿por qué te sigo, Señor? Y al final, como Pedro dijo, ¿no? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras. Solo tú nos has mostrado ese verdadero amor, lo que rompe todas las cosas, ¿no? Que nos hace entender y disfrutar de verdad como cristianos, ¿no? Acercarnos a Cristo siempre. De Cristo recibimos el poder. Luego dice en el versículo 13, hemos leído, porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El otro día, hablando con los pastores, también estábamos hablando de esto, que es un trabajo en conjunto, hermanos. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Quién se ocupa? Nosotros. Pero el versículo siguiente que hemos leído, porque Dios es el que pone en vosotros, el que hace el querer como el hacer. ¿Quién lo hace? Dios. Siempre vamos a ir de la mano con Él. Hay gente que se sienta, ¿no? Que Dios me guíe, que Dios me muestre, que yo... No, hermano, tú tienes que hacer tu parte. Él te va a guiar. En cuanto a hacer la voluntad, igual. Cuando he dicho Romanos 12, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Quién presenta? Nosotros. Y luego dice, no os conforméis a este siglo. ¿Quién no se conforma? Nosotros. Sino seáis transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros. Y luego dice el resultado, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces siempre vamos a ir de la mano con el Señor. Él va adelante, por supuesto. Él es el importante que Él guía. Pero nosotros debemos de colaborar. Y ahora vamos a ver ese pasaje que es el que viene ahora. Trabajamos en conjunto. En 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. No es que Dios, no, Él es el jefe, pero nosotros estamos trabajando con Él. Y bueno, ahí hay un problema porque dice, nosotros somos colaboradores, dice Pablo, y vosotros sois labranza. Y dice, labranza de Dios. En la iglesia debe de haber, hermanos, más colaboradores cada vez. Y ojalá que haya menos labranza.
Pero cuando dice de colaboradores, estamos hablando de hermanos que entendemos que estamos de la parte de Dios, estamos para servir, estamos para trabajar con Él. Él va adelante, Él guía la iglesia. Pero yo estoy de su parte, Señor, guíame, yo voy a trabajar en tu obra. Ser un colaborador, ahora esta es una palabra, esto lo estaba poniendo hace poco, esta mañana. Sé un colaborador, edifica con tu vida, levanta a otros, aprovecha el tiempo. Ven a la iglesia a levantar, a animar a otros, no a... Y si tienes un día malo, que yo tengo días malos, a veces digo, Señor, hoy mejor que me calle. Y lo que voy a hablar, lo voy a hablar contigo a solas. Todos tenemos momentos difíciles. Pero si yo no voy a edificar, para ser negativo, ya está el otro. Dice lo que estaba poniendo, toma el rumbo correcto. Y hay otro pasaje que me encanta, que es Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios. ¿A quién te quieres parecer? ¿A un futbolista? Los jóvenes se quieren parecer a los futbolistas, pero es hermoso ese versículo. Los jóvenes, ¿a quién te quieres? Y que podamos decir, mira, yo quiero ser como Jesús. Él es mi héroe. Me quiero parecer a Él. Él es el modelo para mí. Sed imitadores. O sea, levantemos, hermanos, a otros, aprovechar el tiempo que Dios nos da. Tomar el rumbo correcto. ¿Están de acuerdo? A veces, y ese es un problema, eso sería otro mensaje, la prioridad de Dios muchas veces no es mi prioridad. Y me frustro. Y eso me va a llevar a... Por eso tenemos que poner, Señor, ¿qué es lo importante para ti? Lo importante para ti debe ser lo importante para mí. Si lo importante para ti, lo que tú estás buscando, lo que tú estás priorizando, lo que tú no es para mí, entonces va a haber un choque ahí de... Y muchas veces nosotros andamos por otro lado. Yo ando por otro lado a veces, digo, hasta que me paro, digo, Señor, perdóname. Estoy preocupándome, estoy con ansiedad, y la palabra siempre nos dice, hey, echa todo sobre el Señor. Si tú te ocupas de Él, el otro día le decía a un hermano, a una persona aquí, le decía, tú preocúpate, tómate a Dios en serio, porque Él entonces se va a tomar en serio tu vida también. A veces tomamos las cosas de Dios como no en serio, de manera como, bueno, nosotros no somos religiosos, hermanos. En la religión no hay compromiso. Vas, estás un rato y te vas a casa. Claro que tampoco aquí es por obligación, ¿no? Santiago no va a coger y va a sacar el látigo y no. Él va a exhortar, va a enseñar, va a animar, Pero cada uno de nosotros, ojalá, ¿no? Podamos decir, wow, yo voy a hacer mi parte. Yo no puedo hacer lo de Santiago, yo no puedo hacer lo de la hermana o el hermano, yo soy yo. Cada uno, como cuerpo, como la Biblia habla del cuerpo, cada uno tiene que hacer su parte. Si eres un dedo en la iglesia, funciona como dedo. Si eres un brazo, si eres un pie, ocupa ese lugar. Nosotros nos ocupamos y Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y Él va a perfeccionar, como dije, esa obra, no en nosotros. Algunas veces he compartido ese pasaje de que hay hermanos que se congregan pero no son parte. Y a veces me han escuchado esa expresión, son como un brazo ortopédico. ¿Tan? Pero ni sienten, ni ríen, ni lloran, y como cuerpo pasamos por todos los... Un cuerpo pasa por catarros también. Hay fiebre, hay momentos difíciles en la iglesia, pero cuando tú te has comprometido con Dios, esa carga que viene de parte de Dios, tú también la vas a llevar, pero la vas a disfrutar y a la larga vas a crecer en el Señor, vas a crecer, vas a madurar. Mientras que si haces, como digo yo, a veces turismo espiritual, hay gente que es como el brazo ortopédico, ni siente, ni llora, ni ríe, ni nada, pero nunca crecen.
A eso no estamos llamados, hermanos. Dios nos llamó a crecer en Dios, a madurar. Y eso tiene que ver con el compromiso. El compromiso no es fácil. Es más fácil quedarse en casa y ver la tele. Y por eso también Dios sigue buscando obreros. ¿Qué vas a hacer con tu vida? No, eso es cosa del pastor. No, cada uno, hermanos. No digo que tú tengas que ser pastor, no estoy diciendo eso. Pero sí que ocupes el lugar que Dios tiene para ti en la iglesia. Y que no lo haga otro. No, que lo haga, no. Yo voy a hacer mi parte. ¿Tú puedes decir eso conmigo hoy? Yo voy a hacer mi parte. Entonces la iglesia empieza, es como un motor que empieza a funcionar, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Se suele decir que el trabajo de la iglesia lo hace el 10%, si llega. Ojalá. Pero qué bueno, ¿no? Si hay hermanos colaboradores que digan, yo voy a colaborar, yo voy a hacer mi parte. Pastor, yo soy torpe, yo igual no sé hacer mucho, pero cuente conmigo. ¿Qué hace falta? Y yo, conociendo a Santiago, seguro que te va a dar trabajo. Buscarás la manera de que ese hermano, hermana, María, vas a buscar, no te preocupes, hermana, vamos a ver. Pero ahí vamos a crecer y vamos a disfrutar, ¿no? En medio de todo eso. Ahora, sigo. ¿De qué manera podemos ocuparnos de la salvación? Dice la palabra, con temor y temblor. Añade esa frase, muy interesante. Cuando nos acercamos de verdad a Dios, de todo esto que estoy hablando, hermanos, nos damos cuenta de lo importante que es. No estamos delante de un cualquiera. Isaías 6:5, cuando tuvo ese encuentro, esa revelación, dice que tuvo una revelación de Dios en ese encuentro. ¿Y qué dijo? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿A qué se refiere esto, no? Cuando hablamos de temor, hablamos de un temor reverente. Hablamos de un temor reverente, un Dios no te va a maltratar nunca, hermano. Él no te va a pisar. Esa idea de que, pero es fuego consumidor también, por otro lado. Entonces estamos delante de un Dios. Esto no tiene nada que ver con lo humano, con lo carnal, con lo diabólico, sino con el respeto, cuando uno se da cuenta la grandeza de Dios, ¿no? En Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No nos podemos acercar delante de Dios de cualquier manera. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Respétale, cuida tu corazón. En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Ahora, hermanos, solo cuando de verdad tememos a Dios, cuando de verdad le respetamos como quien es, entonces ahí es cuando somos librados. Ahí es cuando viene bendición a nuestra vida. Ahí es cuando de verdad encontramos sentido a lo que, wow, porque Dios no es un Dios de desorden, no es un Dios cualquiera. Ahí es donde se rompe y se rompen todos los temores anormales y satánicos, donde a veces hay tanta gente, aún viniendo a la iglesia, hay gente con temores, con miedos, como con ataduras. Pero cuando te acercas de verdad y te pones cara a cara con Dios y le aprendes a respetarle y amarle, entonces Él está ahí cuidándote. Entonces ahí es donde ahí sí que viene libertad.
Y a eso nos llamó el Señor. Pero para eso tiene que haber una firmeza también de nuestra parte. No tomarnos las cosas de cualquier manera, ¿no? Dios se toma en serio nuestras vidas cuando también nosotros le tomamos en serio a Él. Si no, podemos andar dando vueltas. Y no digo que sea fácil esto, pero hay una palabra ahí también, constantemente la palabra. Cuando también el pueblo de Dios salió de Egipto, dice, ni una pezuña se va a quedar ahí. Moisés le dijo a Faraón, nada, porque todo es todo. O eres de Dios o no eres de Dios. No es el 99,9% que es de Dios en mi vida. No, Dios no juega con él. O eres o no eres. Y aún diciéndole que somos, puede ser que Dios todavía, y seguro que tiene que tratar con nosotros, pero esa firmeza, esa decisión ya la hemos tomado delante de Él. Y Él se va a ocupar. Dios conoce nuestras vidas, claro que sí. Pero Él quiere ver, por eso también David, hago un ejemplo, David, en el Salmo 139, Él por eso era diferente a los demás. Por eso le dice al Señor, examíname, oh Dios. Tengo problemas, tengo luchas, tengo batallas, pero tú examíname. Y esa es nuestra parte, dejarle al Señor, hey, trabaja en mi vida, no me quiero escapar, Señor. Tengo los problemas, tengo las batallas, tengo las dificultades. Esa es nuestra parte, hermanos. Y Dios seguirá trabajando en nosotros. Cuando hay una disposición, cuando hay sinceridad de nuestra parte, Dios va a trabajar. Cuando estamos escondiéndonos, mal. Dice también un añadido aquí que debemos de hacer todo sin murmuraciones y contiendas, dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y este punto sigue con la idea de ocuparnos de nuestra salvación. Pablo lo menciona como un añadido. Cuidado con el chisme, hermanos. Cuidado con el cotilleo. Cuidado, yo puedo tener dudas, puedo tener preguntas, pero tengo que ser sincero y tengo que ser... Con Dios no podemos jugar con esto, ¿no? Aún en las iglesias, ¿no? Las murmuraciones, el cotilleo, que eso es muy, muy del mundo. Yo muchas veces escuchas a la gente, ¿no? En el mercado, tal, y no sé si os habéis fijado, a la gente, pero muchas veces no están hablando cosas que edifican. Siempre son los problemas de otros. Nosotros debemos de marcar una diferencia y, por supuesto, vivirlo en la iglesia, ¿no? Me gusta mucho que en la palabra dice, hablad entre vosotros salmos, hablad entre vosotros cosas que edifican. ¿Qué versículo te ha hablado el Señor esta semana, hermano? Compártemelo, dímelo. ¿Qué me quieres destacar de Jesús? Pues háblame de eso. Pero aún el enemigo muchas veces ahí es como un cáncer, ¿no? Entre nosotros no hablamos o muchas veces se habla de tonterías, vanidades. Yo no digo que no haya visto fútbol. Y un partido de la selección española, pues lo puedo ver en un momento dado y lo puedo... Pero mi conversación no puede ser todo el día de fútbol. ¿De qué tenemos que hablar? Del Señor, de cosas buenas, de cosas sanas, de cosas... Murmuraciones, contiendas, el cotilleo, ¿no? Debemos de ser, aquí tengo puesto, bomberos espirituales, cortadores de chismes. Como hijos de Dios debemos ser cortadores, apagachismes, cortachismes. Si escuchas a alguien, un hermano que está, córtalo. Háblame de Cristo, ¿no? Había una pegatina hace años, poníamos, no me hables de chismes, háblame de Cristo, que eso es lo que me edifica. Nuestras palabras deben de ser medicina. Y si no estás bien, porque como he dicho, a veces también pasamos por momentos, habla con Dios. Pero no lo pagues, ¿no? Antes también estábamos hablando que a veces con quién pago las presiones que tengo, las luchas que tengo, las dificultades. A veces lo pago con el que tengo alrededor, ¿no? En vez de ir a acudir a Dios y decir, Señor, mira, tengo este problema, pero no quiero pagarlo con mis hijos, no quiero pagarlo con mi esposa,
no quiero gritar y pagarlo con las personas. Quiero acudir a ti, descansar en ti y que con mis hermanos sea de bendición para ellos, ¿no? ¿Todo esto para qué? Hablamos aquí de unir, de edificar, para que ese pueblo que Dios espera, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. La idea de Timoteo también, cuando vamos a Timoteo, es que no haya por dónde cogernos. Irreprensible, que no haya por dónde pillarnos. Y hablamos de santidad, ¿no? La presión prueba nuestro corazón y ahí se ve quiénes somos. Sencillos, dice la palabra. Y de todas las definiciones que he mirado en el diccionario, hablando de sencillos, me he quedado con esta. Dice que carece de ostentación y adornos. Ligeros de ropa. No en el plan de desnudo, sino ligeros de ostentación, de no complicarnos, de caminar nuestra fe sabiamente, ¿no? No, eso sería otro tema, pero ¿cuánta gente se ha metido, por lo menos en los años que había abundancia o los años pasados, luego vino la crisis, pero yo he conocido familias que se metieron en 2 coches, 3 coches, en otro, querían otra casa más, otro piso más, querían una casa en la playa, ¿y eso a qué les llevó? A vivir ahogados, porque había que pagar eso. Dice la palabra, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Ahora, decía un hermano, y bueno, yo también estoy de acuerdo, Dios también hasta puede conocer nuestros caprichos y sabe que, oye, a mí me gusta, hay gente que le gusta la pesca o le gusta, pero tenemos que obedecer la palabra y decir, bueno, yo no quiero que nada me impida, y porque ahí al final, ¿quién es afectada? En último lugar, soy yo afectado espiritualmente. Si no obedezco, si no vivo en esa ligereza, y también dejo de ir a la iglesia. No hay tiempo para la iglesia, tengo que trabajar más. Es una rueda, ¿no? Y al final, la iglesia es afectada, ¿no? La idea de que seamos sencillos y vayamos ligeros en este viaje, ahí debemos de saber cómo estamos edificando, ¿no? Por eso también la palabra sabiduría. Madres y padres que son sabios, que saben hacer un presupuesto y decir, mira, tenemos esto, con esto tenemos que vivir, esto es para el Señor, esto es para pagar esto, esto es para pagar esto, esto es para pagar. Y eso el Señor lo bendice, hermanos. Mientras que si no hacemos eso, y ya no hablemos si no hay sabiduría, porque a veces han sido pastores. Ya no hablamos de padres, sino pastores. Imagínate cómo va a ir la iglesia en ese caso. Pastores que se han metido en unos gastos que no hay quien. Sabios, hermanos, ligeros, de equipaje, humildes. No ostentación, ¿no? También se habló también de la ostentación y como problema, ¿no? Hijos de Dios sin mancha, dice después, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Sin mancha. Dios nos llamó a brillar, ¿no? Y ahí alguna vez yo he mencionado, cuando hablamos de santidad y pensamos en el Salmo 1, por ejemplo, versículo 3, será como un árbol plantado. Muchas veces he mencionado que lo más importante del árbol, ¿qué es? La raíz, donde dice la palabra, yo te veo en lo secreto, hijo. Esa es la parte que nos tenemos que cuidar, ¿no? Cuidar nuestros ojos. Hablar con el Señor, decir, bueno, ¿sobre qué? Hacer inventario, ¿no?, de lo que tenemos, saber cómo estamos edificando. En general, toda esta palabra, ¿no?, lo que estoy compartiendo como un repaso a la vida misma y saber cómo estoy edificando, ¿no?, sobre qué estoy edificando. Cuidar nuestras vidas y hacerlo a su manera, ¿no? Ya no voy a entrar en el siguiente punto porque eso sería ya, pero es importante, asidos de la palabra de vida, dice. Por supuesto, la palabra de Dios es parte fundamental en todo esto, ¿no? Si no hay palabra, no hay nada. Pero
recalcar sobre todo, vamos a orar, hermanos, pero recuerden, Dios va a hacer su parte, hagamos la nuestra. En un pacto siempre hay dos partes. Dios promete cuidarnos, Dios promete bendecirnos, Él va a estar con nosotros, pero nosotros debemos de hacer nuestra parte, debemos de corresponderle, decir, yo voy a cuidar, voy a obedecerte, voy a cuidarme en integridad, voy a cumplir con tu palabra, voy a cumplir con tus estatutos. Dice la palabra claramente, el que me ama, me obedecerá, obedecerá mi palabra. Entonces, vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por este día. Señor, queremos llegar bien. Queremos llegar bien, Señor. No hemos empezado un viaje para dejarlo a medias. Nos toca a nosotros, Señor, decidir cada día y queremos hacerlo bien, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos acudir